Bienvenidos niños, bienvenida amada iglesia a esta nueva mañana, a esta nueva clase de escuela dominical. Para nosotros cada domingo que podemos llegar hasta sus casas y reunirnos de manera virtual es una gran bendición. Entonces los invito para que tengamos un corazón hoy dispuesto, para que ustedes, mis queridos niños, puedan aprender, puedan llenar su corazón de la palabra del Señor. Y como dice la palabra, vayan creciendo en gracia y en sabiduría, no solo en estatura. La invitación también es para todas las familias, para todos nosotros que, aunque seamos grandes, yo sé que somos bendecidos a través de estas clases de escuela dominical, porque la palabra del Señor se renueva y nos enseña cada día cosas nuevas. Los invito entonces a que cerremos los ojos y a que pongamos este tiempo en la presencia del Señor para que Él nos pueda guiar y podamos aprender todas las cosas que Él tiene para nuestro corazón y para nuestra vida durante esta mañana hermosa. Amado Padre Celestial, nos presentamos delante de tu trono, Señor de la gracia, Señor, con alabanzas a tu nombre, con acción de gracias por tu favor hacia nuestra vida. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has acompañado. Tu presencia, Padre Celestial, ha estado sobre nuestra vida y podemos decir que tú no nos has fallado, Señor, que tú no nos has abandonado, que en medio de cada circunstancia, Señor, que vivimos, a veces difícil, tú has extendido tu mano y tu diestra nos ha guiado. Padre, te alabamos en esta mañana. Glorificamos tu nombre por esta nueva oportunidad, Señor, de reunirnos en torno a ti para hacer fiesta, Señor, delante de tu presencia. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestros corazones. Danos, Padre Celestial, un corazón, Señor, solícito para aprender, para escuchar tu palabra. Danos un corazón humilde, Señor, para que podamos recibir de ti toda la instrucción que necesitamos cada día, Señor. Bendito seas, Padre Celestial, porque un día nos llamaste, porque hoy nuestros hijos pueden aprender de ti, Señor, y de tu amor. Permite que cada semilla, Señor, que caiga en sus corazones sea prosperada al 100 por 1, Señor. Que nuestros niños, Señor, te amen. Que ellos, Señor, se esmeren por conocerte, Señor. Que ellos hablen a otros niños acerca de ti, de tu amor, de tu fidelidad, de tu bondad, Señor. Que ellos puedan abrir su boca y dar testimonio, Señor, de lo que ven en nosotros, Padre. Permítenos ser, Padre Celestial, ese ejemplo para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para nuestros vecinos, Señor, es que tú has puesto aquí en la tierra. Danos hoy, precioso Señor, la oportunidad de aprender. Danos hoy la oportunidad, Señor, de sentir tu presencia, Señor, guiándonos y mostrándonos, Padre, tu verdad a través de tu palabra. Gracias por los profes, Señor, que prepararon la clase. Gracias por, Señor, el grupo de alabanza que hoy va a compartir con nosotros. Y gracias por esa palabra a través del pastor que tú traes para bendecir nuestra vida. Señor, sé libre en nuestra vida, sé libre en nuestro corazón. Muévete, Señor, con libertad en nuestras vidas y haz de nosotros las personas que tú diseñaste. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Amén. Esperamos, amada iglesia, que sean bendecidos. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Hasta luego. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: Verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y le dijo el rey a Daniel: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Señor, mira dónde me han traído por causa de mi amor a ti. En este pozo me han tirado. Señor, es que no pueden entender que tú eres real, que no hay nada
acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con voz triste le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y aquí estoy en pie. Soy más que un vencedor, más que un vencedor. Los leones me rodean, pero eso no lo veo. Porque yo sé en quién he confiado. Se acercan más y más, pero yo no temeré, porque tú, Jehová, estás conmigo. Pues soy más que un vencedor por medio de aquel que me amó, y yo nunca temeré si a mi lado estás. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, yo soy más que un vencedor. Que venga el león con todo su inmenso furor, yo soy más que un vencedor, soy más que un vencedor, por medio de aquel que me amó, y yo nunca temeré si a mi lado estás. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, yo soy más que un vencedor, más que un vencedor, aquel que me amó, y yo nunca temeré si a mi lado estás. Y aunque venga el león con todo su inmenso furor, yo soy más que un vencedor. Nosotros los cristianos tenemos muchas armas poderosas para derrotar a nuestros enemigos, y entre ellas está la oración y el ayuno. Y Daniel sabía del poder de la oración. Oraba 3 veces al día, por lo que sus enemigos, los medos, utilizaron esto en su contra y usaron al rey para decretar una ley injusta. Por hacer lo bueno, Daniel fue echado al foso de los leones. Pero Dios, que es grande y poderoso, envía siempre un ángel para cerrar la boca de los leones. Dios usa hasta personas que uno ni piensa que oren por nosotros, como lo hizo por Daniel. El rey Darío se humilló y oró por Daniel, y él fue salvado, así como lo hace a diario por nosotros, porque Dios es nuestra roca fuerte y refugio. La fe de Daniel fue inquebrantable, y por medio de su fe Daniel proclamó el poder de Dios. Daniel fue un hombre íntegro, consejero, sabio y fiel. Había servido a muchos reyes. Su carácter era intachable. El evangelio es muy poderoso. La predicación de la cruz. Fue en la cruz que Jesús probó
el poder y victoria de Dios sobre el pecado, Satanás y la muerte, por la muerte de Cristo, y este es el único mensaje que salva. ¿Y usted qué? ¿Y esa cara de aburrido qué? Es que aquí como lleno de envidia. ¿Envidia? No, la envidia no es buena. Mata el alma y la envenena. Eso dice el chavo. Sí, pero usted también tiene envidia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por Daniel? Por ese Daniel, sí. Ay, pues un poquito, pero esa envidia de la buena, porque a él todo le sale bien. Pero ¿no le gustaría que él no trabajara con nosotros ya? ¿Que lo sacaran? Como que de pronto se fuera bien lejos, Sí, como que de ¿cierto? pronto una zancadillita ahí como para que no le salgan bien todas las cosas. Y que esa Podría vacante, ser, que esa podría vacante ser. ahí para alguno de los dos. Que de pronto yo suba. Pero ¿cómo hacemos? Ya se podemos decir que él llega tarde a trabajar. No, si ese muchacho llega como media hora antes y regala tiempo por la noche, eso todo tiene al día, el tiempo por llegar tarde no, por ahí no es. Y si decimos que me robó esta argolla. No, ese muchacho, por Dios, si usted no se acuerda cuando a mí se me quedó mi billetera y mi celular allá cuando estábamos almorzando en la cafetería y él de una corrió y me la entregó y me dijo, mire, se le quedó eso allá, revísela si está todas sus cosas. No, ese muchacho por ahí tampoco va a caer. Entonces, ¿qué nos inventamos? De pronto no es así tan correcto ni tan bueno en la universidad, él estudia por la noche. De pronto en la universidad, sí, de pronto le puede ir de pronto mal porque todo el día trabajando, haciendo cosas en la noche, de pronto está cansado y ahí de pronto sí cae. De pronto hizo copia. Decimos que hizo copia. De pronto uno estudia para las evaluaciones, los parciales, y entonces ahí de pronto sí lo hacemos caer, averiguamos con un amigo en la universidad. Bueno, Pero puede ¿será ser. que sí? No, pero es que como él es tan intachable, no nos van a creer, van a decir que no, que él lleva 80 años trabajando y Así que lo haga, lo van a defender. sí, que ha trabajado Aunque yo con creo la varios. verdad que ese muchacho no hace nada de eso mal. Lo único así que se me ocurre de pronto es que él con su religión, él solo ora a Dios y se mete a orar 3 veces Sí, y eso abre las puertas. Y como que le podemos hacer, porque él no, eso no lo negocia, nosotros le decimos a veces que vayamos y hagamos algunas cositas así como que no están bien, y él siempre dice que eso no le agrada a Dios, que él siempre obedece a Dios, que él hace todo lo que hace, lo hace para honrar a Dios, siempre es con su Dios y con su Dios, entonces yo creo que si lo ponemos por ahí, quién sabe de pronto, pero tiene que ser algo contrario a lo que Dios le pide. Claro, pues. Hola, Rey, buenos días. Hola, ayudante. Buenos días, ¿Cómo Rey, estás? ¿cómo está? Bien. Mire, Rey, hoy venimos a traerle una propuesta muy interesante. ¿Y qué es? Esta propuesta es sobre una ley que queremos poner por 30 días al pueblo. ¿Quiere leerla? Sí. Léala, Rey. ¿Qué le parece? Interesante, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que queremos hacer es que cualquier hombre que ore a otro Dios fuera de ti, oh Rey, sea echado al foso de los leones. Sí. Que se muera comido por todos esos leones furiosos, grandes y hambrientos. gordos. Imagínense Sí, ¿para qué quieren? Muy hambriento. que esos leones están muy hambrientos. Entonces, el que desobedezca este edicto, esta ley, que no honre solamente a su merced, que es el rey, entonces se va a ir a morir con esos leones. ¿Le parece que está bien? Sí, porque solo yo me lo merezco. Muy bien, Muy Rey. bien, Rey. Excelente. Firme y ponga su sello. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Vamos a ir en este momento a entregarlo y a publicarlo con todo el pueblo para que todo el mundo obedezca. Y el que no obedezca va a morir comido por esos leones. Y recuerde, Rey, que esta ley no puede ser abrogada porque es conforme a la ley de Media y de Persia. ¿Listo, Rey? Listo. Miren todos, Daniel estaba orando, sin importar lo que el rey había acabado de firmar. Él no dudó de orar ante su Dios, de honrarlo.
a pesar de que él sabía lo que le iba a pasar, pero él siguió orando. Y fue allí donde lo echaron al foso de los leones. Tal vez había muchos leones hambrientos, con ganas de comérselo, pero él siempre estuvo confiado en su Dios, siempre estuvo confiado en que Dios enviaría a su ángel. Y aquí llegó el ángel y lo protegió. Los leones no le hicieron daño. Los leones se le acercaron, pudieron compartir con él, pudieron estar con él toda la noche, y Daniel estuvo tranquilo, confiado, incluso durmiendo con ellos, porque sabía que su Dios iba a responderle, sabía que su Dios iba a enviar su ángel, el cual sellaría la boca de los leones. Por eso Daniel sirvió de ejemplo para nosotros, para que nosotros sigamos confiados. Podemos ver cómo Dios respondió cuando Daniel fue fiel. Podemos ver que a pesar de las circunstancias tan difíciles que Daniel podía percibir, él estuvo siempre confiado. Por eso el rey también estaba preocupado. Quería que no le pasara nada a Daniel, y apenas amaneció se le acercó a Daniel y le preguntó: Daniel, Él es Dios tuyo, que tú confías, te ha librado de los leones. Daniel respondió confiadamente que Dios sí lo había guardado, que Dios había enviado a su ángel, y por eso alabó a Dios, por eso lo adoró en todo momento, sabiendo que Dios respaldaría cualquier decisión que él tomaba, porque él siempre fue un siervo fiel, siempre siguió los preceptos de Dios, nunca se avergonzó de adorar a su Dios, y oraba 3 veces al día, y cada vez su fe iba creciendo. Hola chicos, qué alegría saludarlos y más después de esta clase tan especial. Vimos la clase de Daniel en el foso de los leones. Y la historia sí es bonita, pero lo más importante es lo que nos enseña a través de ella. Dios muestra su gran poder a través de Daniel. Jesús hizo eso por nosotros. Jesús nos salvó. ¿A través de qué? De la cruz. Él nos da vida nueva a través de la cruz. Y eso pasó en esta historia con Daniel. Dios mostró su gran poder salvando a Daniel del foso de los leones. Leones muy furiosos, muy hambrientos, que querían comérselo. Pero el Señor, a través de su ángel, cuidó y además domó, tranquilizó a los leones y hizo que Daniel pudiera estar confiado y tranquilo. Asimismo, Jesús lo hace a través de la cruz, de la salvación. Él nos da paz, nos da tranquilidad y nos permite tener una vida nueva, una vida totalmente libre. Esto es lo importante de la clase. Jesús, lo que Jesús hizo por nosotros. Eso mismo lo vemos reflejado en Daniel a través de toda esta historia. Hoy queremos decirles que nos encanta compartir con ustedes todas estas clases y lo más importante de ello es que en sus corazones quede ese mensaje de salvación, de lo que Cristo hizo por nosotros. Y además de eso, de hablarlo. Debemos hablarlo a todo el mundo, chicos. No debemos quedarnos callados.
Y en los momentos en los que nos encontremos en apuros, en que nos estén tal vez cuestionando o quieran hacer cambiar lo que nosotros tenemos por estilo de vida y es seguir a Cristo, seguir la verdad, pues en ese momento estar firmes, así como lo estuvo Daniel, porque Cristo permanece fiel con nosotros. Él prometió estar con nosotros a través de su Espíritu Santo y consolarnos, amarnos, cuidarnos y también enseñarnos. Entonces, eso debemos hacer nosotros. Debemos permanecer firmes y hablar a otros de lo que Jesús hace en nuestra vida. Hizo por nosotros desde la eternidad y fue darnos el regalo de la salvación. Así como Dios cuidó a Daniel y lo salvó de los leones porque él fue fiel a Dios, él no cambió la adoración de ese Dios grande y poderoso en el que él creía, como lo habían pedido a través de una ley, pues asimismo nosotros debemos permanecer fieles, chicos, a ese amor inagotable que Cristo ha dado eternamente por nosotros. Entonces les animo que esta semana compartamos este mensaje con más personas, con nuestros amigos de la casa, del vecindario, de pronto en las clases, con nuestros compañeritos, podamos decirle a otros que Cristo es nuestro libertador, que Cristo es nuestro salvador y que lo seguimos a Él por el amor tan grande e inagotable que Él tiene por nosotros y porque Él nos amó primero. Les queremos mucho, les amamos y deseamos que tengan una semana hermosa y bendecida en Cristo Jesús. Un beso, un abrazo y Dios les bendiga. Chao, chicos. Buen día, familia de vida y adoración. Este es un saludo desde la ciudad de Leticia, Amazonas. Queremos agradecerles durante todo este tiempo a los pastores y a la iglesia en general por estar con nosotros. Con sus oraciones, sus apoyos fueron muy importantes para nosotros. Desde aquí los recordamos y los llevamos en nuestro corazón. Y recuerden que en casa el día de la adoración. Bye.
podemos aplaudir, si le podemos danzar delante de Él, lo vamos a hacer. Amén. Vamos con alegría a cantarle a nuestro Dios. Que todos los pueblos le alaben. Que todos los pueblos te alaben. Que toda tu creación hoy te corone, Rey. Y digan que tú eres poderoso. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Diga que todos los pueblos te alaben. Que toda tu creación hoy te corone, Rey. Y digan que tú eres poderoso. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Dígalo. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Que todos los pueblos te alaben. Que toda tu creación hoy te corone, Rey. Y digan que tú eres poderoso. Tú eres Rey. 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 Levante sus manos y adore al Señor. Dígale, tú eres mi Señor. Tú eres mi Rey. Eres mi Señor. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Venimos delante de ti para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para declarar que tú eres el Rey, el Señor sobre toda la tierra. Gloria a tu nombre, Señor. Decimos otra vez, tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Dilo fuerte conmigo. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Que todos los pueblos te alaben. Toda tu creación hoy te corone, Rey. Y digan que tú eres poderoso. Tú eres Rey. 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 ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó.
la cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza
existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Hermanos, amigos de Vida y Adoración, muy buenos días, qué alegría saludarles en esta mañana de domingo, el Día del Señor, donde hacemos culto a nuestro gran Dios. Hoy tenemos la oportunidad de continuar con la lectura bíblica, así que traemos el libro desde el Salmo número 13 en adelante. Espero entonces me acompañe con toda la disposición de su mente y su corazón. Por supuesto, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo a nuestro Dios que nos hable y que podamos entender la palabra y la podamos obedecer. Leemos la Nueva Versión Internacional. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos, así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Salmo 14. Salmo de David. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo, el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Acaso no entienden todos los que hacen lo malo, los que devoran a mi pueblo como si fuera pan?
jamás invocan al Señor. Allí los tienen, sobrecogidos de miedo, pero Dios está con los que son justos. Ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob se regocijará, Israel se alegrará. Salmo 15, Salmo de David. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Salmo 16. Cuídame, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú. Fuera de ti no poseo bien alguno. Poderosos son los sacerdotes paganos del país, según todos sus seguidores, pero aumentarán los dolores de los que corren tras ellos. Jamás derramaré sus sangrientas libaciones, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte, preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros y dependemos de ti. Esa es nuestra confianza. Gracias, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Continuamos, por supuesto, en el culto a nuestro Dios y la invitación es para este martes con el taller Paternidad con unos temas muy interesantes a partir de las 8 de la noche y hasta las 9. A través de la plataforma Zoom, el link que se estará enviando desde el grupo de WhatsApp Infovía para que estén muy pendientes. Y lo mismo el día miércoles a partir de las 6:30 de la tarde en el estudio bíblico y por supuesto también oración. Qué bueno vernos con los hermanos a través de Zoom también. Dios les bendiga, un feliz domingo, una feliz semana y con ustedes el pastor Miguel en la exposición de la palabra y el mensaje para nuestras vidas, nuestros corazones. Feliz domingo, feliz semana. Dios los bendiga. Un saludo para todos mis hermanos de Vida de Oración. Un saludo para aquellos que nos están tal vez viendo esta transmisión por primera vez o vienen observando o participando de estas reuniones hace unos días o semanas. Que el Señor les bendiga a todos. Damos gracias a Dios por regalarnos la bendición una vez más de hacer culto a Él. Saludarles con todo nuestro corazón y seguirles animando con toda nuestra vida, el corazón, para permanecer fieles al Señor, para seguir creciendo en este tiempo que estamos viviendo. Una vez más decirles no dejar de orar por la iglesia, por el tiempo que estamos viviendo, para que el Señor en su momento, a su tiempo, nos permita, como añoramos y deseamos todos, volver a congregarnos. Hoy continuamos con la serie que hemos comenzado hace unos domingos acerca de los mensajes de Cristo a su iglesia en el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Y hoy vamos con el mensaje de la iglesia de Cristo a Tiatira. Estamos avanzando, ya hemos visto el mensaje a la iglesia de Éfeso,
Ya hemos visto el mensaje a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Pérgamo. Hoy llegamos al cuarto mensaje, que como les acabo de decir es el mensaje de Jesús a la iglesia en la ciudad de Tiatira. Para esto entonces vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, a los versículos 18 al 29. Vamos a leer entonces Apocalipsis 2, 18 al 29. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos la llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Dios y Padre nuestro, te agradecemos por regalarnos una vez más este tiempo en el que queremos acercarnos con temor y temblor, con humildad ante ti, para que una vez más hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Tú que conoces lo más íntimo de nuestras vidas, ¿cómo ocultarte algo de nosotros? ¿Cómo querer ocultar quiénes somos, lo que hacemos, lo que pensamos? Por eso, por tu gracia y misericordia, al estar delante de ti, te pedimos que nos afirmes en aquellas cosas que estamos viviendo y haciendo de manera correcta, pero que escudriñes nuestro corazón y nos dejes ver, como oró el salmista, si hay maldad en nosotros, y que pongas tu temor en nuestras vidas para que te amemos, te honremos y seamos como iglesia, Señor, tu iglesia, luz en medio de este mundo. Espíritu Santo, háblanos y guíanos en este tiempo que vamos a estar expuestos ante tu palabra. Amén. Entonces, mis hermanos, este es el cuarto mensaje que vemos acerca de los mensajes, de las palabras que Jesús habla a su iglesia en Apocalipsis y que, como hemos dicho, pues tienen que ver con nosotros. Este mensaje que acabamos de leer es el mensaje más largo en todas las iglesias. De todos los 7 mensajes es el mensaje más largo, pero es el mensaje dado a la iglesia más pequeña. Y en esta iglesia, como vamos a meditar en esta mañana, observamos el peligro en el que podemos estar expuestos en cuanto a ceder a la falsa doctrina, y con este error y con la falsa doctrina, el pecado en el marco de una falsa tolerancia. Sí, como hemos visto, los cristianos en Éfeso estaban siendo tentados por la rigidez y la falta de amor, como si recordamos, y los de Esmirna estaban siendo presionados o atacados a través de la persecución externa, y luego, como observamos en los de Pérgamo, ellos estaban siendo presionados por el acoso y la falsa doctrina. Aquí vamos a observar cómo una de las cosas que estaban presionando a la iglesia en esa ciudad eran las presiones económicas, porque estaban viviendo circunstancias, estaban viviendo una influencia hacia el mal que los estaba invitando como cristianos a buscar una vida o una vía, un camino intermedio o alternativo a ser fiel al Señor.
La iglesia a la cual el Señor habla es una iglesia que está en la ciudad de Tiatira. La ciudad tenía en su historia mayormente una función militar porque se había convertido en un puesto de vigilancia por el importante cruce de carreteras en el cual estaba ubicada la ciudad. Y poco a poco Tiatira se fue convirtiendo en un centro comercial, en un lugar en un centro de comercio, adquiriendo entonces una gran fama por los gremios que se establecieron en aquella ciudad. Es más, los arqueólogos han descubierto que allí habían inscripciones que hablan del alto grado de organización que había en cuanto a la fuerza de trabajo. Es decir, todo el campo laboral en la ciudad de Tiatira era un campo muy bien organizado. Casi todos los oficios eran ejercidos por artesanos que formaban gremios, por ejemplo, de alfareros, tintoreros, panaderos e incluso traficantes de esclavos. Y una de las cosas que mayormente caracterizó a esta ciudad pues fue el teñir las telas y el fundir el bronce. Cada gremio de esta ciudad tenía, al estar bien organizados, había algo que los caracterizaba, y es que cada uno de estos gremios tenían sus propias deidades. Es decir, cada uno de estos grupos de trabajo oraban y adoraban a sus propios dioses. Y Tiatira, siendo un centro industrial y comercial, era controlado en la economía por estos gremios o por estos sindicatos. Ahora, como les digo, estos gremios honraban a sus propios dioses, entre ellos Apolo y Artemisa, y rendían culto a muchos dioses, habían santuarios a divinidades. ¿Y qué ocurría ante esta realidad religiosa que impregnaba la vida laboral? Los miembros de cada gremio tenían la obligación de asistir, por ejemplo, a fiestas, a reuniones en las cuales rendían honor a esos dioses. Y junto con esas reuniones, pues en esas reuniones comían en sus templos y luego se entregaban a la promiscuidad sexual. Y el no cumplir con estas reglas, el no participar de este tipo de celebraciones y festividades, implicaba el ser expulsado del sindicato, implicaba ser expulsado del gremio al cual pertenecían las personas, y con ello entonces perder el empleo y quedar expuestos entonces a la pobreza. Ahora, en esa ciudad Dios decide establecer una iglesia. En esa ciudad Cristo decide empezar a fundar y a edificar una iglesia. Y entonces, ¿qué ocurría? Los cristianos que se negaban a honrar a estos dioses paganos, los cristianos que se negaban a participar de estas festividades, los cristianos que se negaban a comer de los alimentos que eran ofrecidos a los ídolos en esas fiestas, los cristianos que se negaban a participar y entregarse al desorden moral en el cual todas estas personas estaban y practicaban, hacía que nuestros hermanos en esa ciudad fueran expuestos al peligro de perder sus trabajos y así perder sustento material para ellos y para sus familias. Solo y todo por el hecho de permanecer fieles al Señor. Ahora, posiblemente ustedes recordarán en Hechos 16, la hermana Lidia, una mujer, Lidia, y su familia posiblemente fueron los pioneros en el establecimiento de la iglesia en Tiatira, y Lidia, pues su negocio era el teñir telas púrpura, y como les dije, pues era un oficio muy muy conocido en esa ciudad. Entonces, en ese contexto, en esa ciudad, en medio de ese ambiente, es que, como les digo, Cristo decide establecer su iglesia. Una vez más, como hemos venido observando en cada una de las iglesias, realmente la iglesia es puesta en contextos muy complicados, en contextos, en sociedades, en culturas, en ciudades muy opuestas desde su idiosincrasia, desde sus prácticas, desde sus cosmovisiones, muy opuestas y contrarias a lo que la iglesia debía vivir, a lo que la escritura había establecido, a Dios mismo y al carácter de Dios. Tiatira no es la excepción,
y sé que nosotros como iglesia en esta generación, en este siglo, en este año, no somos la excepción también. Cada iglesia de todos los tiempos, de cada lugar donde Cristo ha decidido establecer su iglesia, está rodeada en medio de esos contextos y de esas condiciones tan difíciles. Tal vez algunas iglesias más difíciles que otras en circunstancias, pero cada iglesia ha sido llamada a que alumbremos y brillemos con el evangelio en cada lugar donde el Señor nos ha puesto. Y entonces Tiatira estaba en una ciudad en la cual sus circunstancias eran muy difíciles y estaban expuestos a grandes peligros, como vamos a observar en este mensaje. Ahora, si vamos al verso 18, vamos a leer entonces la presentación de Jesús. En cada uno de los mensajes hemos visto que Jesús hace una presentación de él. Y el verso 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejante al bronce bruñido. Su descripción tiene relación, como siempre, con el mensaje que Cristo va a dar a la iglesia. Y en esta presentación Jesús nos muestra que Él es el juez, aquel que está presente en la iglesia para corregirla, para santificarla, para perfeccionarla. Y leemos entonces que Jesús dice: yo soy el Hijo de Dios. Recordemos que los romanos de esa época consideraban a César como hijo de los dioses, consideraban a Apolo, que era la divinidad o el dios que adoraban en Tiatira, como el hijo de los dioses, el Hijo de Dios. Ahora, Jesús está diciendo: esos dioses son falsos. Esos dioses a los cuales adoran en tu ciudad son falsos, no son nada. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios. Jesús se presenta como el único Hijo de Dios, quien está por encima de todos los dioses, quien está por encima de cualquier dios que el hombre se haya creado o fabricado. ¿Y qué nos dice Jesús de él? Que él tiene ojos como llama de fuego. Él es Dios, el que está presente en su iglesia para corregirla. Y leemos entonces que al tener ojos como llama de fuego, su mirada está presente y directamente íntima sobre los suyos, sobre la iglesia. Como hemos dicho insistentemente en esta serie, Cristo nuestro Señor lo sabe todo. Él lo distingue todo. No podemos ocultar nada ante Él. Él sabe quién eres, Él sabe cómo vives, Él sabe tus pensamientos, Él sabe tus planes, Él sabe los deseos de tu corazón, Él sabe por qué haces las cosas, Él sabe aquellas cosas que haces y hacemos en público a los ojos de los demás. Él conoce la intimidad de nuestra vida, lo que hacemos a escondidas, lo que vivimos en la intimidad y en secreto. El Señor nos conoce realmente como somos. Él ve con sus ojos como llama de fuego, nos ve tal y cual somos. No podemos ocultarle nada a Él. Y esto tiene que causar algo en ti y en mí, un temor reverente, porque sus ojos están sobre tu vida, sus ojos están sobre nosotros, sus ojos como llama de fuego están observando a su iglesia. Y en esta mañana, como al relacionarlo con nosotros, podemos decir claramente: el Señor ve a Vida y Adoración. El Señor te ve a ti y a mí en la congregación de la cual hagas parte. El Señor observa a su iglesia siempre. Y además de eso nos dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido. Él es un Dios santo, nos indica esta descripción, que Él no tiene comunión con el pecado y que Él no es tolerante con el pecado, que Él no se hace ciego ante la maldad en que vivimos. Él no se hace el ciego ante el pecado que queremos ocultar. Por eso, mis hermanos, quiere quitar todo rastro de pecado en nuestra vida que nos separa de Él. Recuerda, como iglesia somos suyos, le pertenecemos. Es más, dio su vida, dice la Escritura, para presentarnos ante Él como santos y sin mancha. Entonces, sus ojos como llama de fuego son los que escudriñan nuestras mentes y los corazones. Sus pies, que son como bronce bruñido, están puestos en la ciudad y en la iglesia
para gobernar. Estaban presentes, su presencia real allí en la ciudad de Tiatira y en la iglesia en esa ciudad. Está presente hoy en la iglesia, en el lugar donde Él haya establecido para gobernarla, para corregirla, para santificarla. Y como en todas las presentaciones de Jesús, esta descripción es una clara alusión a su presencia en medio de la iglesia. Y como dije hace un momento, tiene una clara y estrecha relación su presentación con el mensaje que Él va a darle a su iglesia. Vamos al versículo 19 y entonces, como hemos visto también, Él le dice a su iglesia: yo te conozco. Sé lo que haces. Pero aquí en el verso 19 encontramos el elogio de parte del Señor para su iglesia. Él le dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Él conoce nuestras obras. ¿Cuáles son algunas de esas obras? Él dice: yo conozco tu amor. Tiatira era fuerte en lo que Éfeso era débil. ¿Recuerdas lo que ocurrió en Éfeso? Has dejado tu primer amor. Pero aquí Jesús les dice: conozco tu amor, conozco tu fe, o como pudiéramos decir, conozco tu fidelidad o lealtad. Y luego, cuando hay amor y cuando hay fidelidad, entonces crece el servicio. Cuando hay amor y fe, entonces hay un servicio a los demás. Hay corazones dispuestos a ayudar a los necesitados. Y Jesús les dice: conozco que eres perseverante, conozco que te has mantenido perseverante. Y termina el Señor en este versículo elogiándolos diciendo: y conozco y sé muy bien que tus obras recientes son mayores, que las obras que haces ahora son superiores a las obras que hiciste en principio. Es decir, la iglesia es una iglesia que ha crecido, la iglesia es una iglesia que ha avanzado, que hay una constante mejoría en todas las cosas que Él está elogiando, en su amor, en su fe, servicio, en sus obras. Es decir, no es una iglesia estancada o una iglesia rutinaria. Esto es una indicación de crecimiento cristiano. Es como si pudiéramos decir entonces que cada año, cada día, la iglesia debiéramos estar haciendo más de lo que hacemos antes. ¿Sí? ¿Te ves reflejado con estas palabras? ¿Te ves siendo elogiado por Cristo con estas palabras? ¿Has crecido en tu vida cristiana? Las obras a las cuales te has entregado siendo buenas obras hacen parte de tu vida cristiana. Son mayores que las que hacías hace una semana, hace un año. Tus obras y tu entrega en amor a Cristo, en amor a la iglesia, son mayores que lo que hacías antes, al comienzo de tu vida cristiana. Espero que sea así. Debiéramos ser así. Crecer y que nuestras obras sean mayores y superiores a las primeras. Pero como hemos visto en otros mensajes, no todo está bien. No todo está bien en la iglesia. En el verso 20 leemos entonces que Jesús le dice a la iglesia: pero tengo algo contra ti. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y a que coman cosas sacrificadas a los ídolos. La carta a la iglesia en Tiatira es una carta que comienza el segundo grupo de mensajes a las iglesias de Asia. En el primer grupo, que es los mensajes que hemos visto hasta el momento, recordamos que la iglesia de Éfeso se caracterizó por la lealtad a Cristo, pero aún así carente de amor. Luego vimos que Esmirna era en su lealtad fue probada a través del fuego y la persecución, y fueron llamados a permanecer fieles al Señor aún a pesar de la gran tribulación. En Pérgamo, a la lealtad a Cristo le faltaba pasión y entrega por lo moral. Y al llegar aquí a Tiatira, como en las iglesias de Sardis y la Odisea más adelante, la situación es mucho más grave.
Aquí no era simplemente una minoría que era indiferente en cuanto a la iglesia. Había una gran mayoría, un gran número dentro de la iglesia que había empezado a ser influenciados y estaban cediendo a las influencias de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas. Y recordemos que falsas doctrinas, falsas enseñanzas llevan a falsas maneras de vivir, a falsas conductas. Y vamos viendo entonces con esto una espiral, una especie de espiral descendente. Las iglesias son cada vez más influenciadas por el mal que las rodeaba. Tiatira entonces estaba en grandes problemas. El problema y el peligro de Tiatira era interno, era al interior de la iglesia. Y entonces ahí, ante esa realidad, es que Jesús, el que mira con ojos de fuego, conoce y sabe íntimamente el pecado de su iglesia. ¿Qué dice que toleras a esa mujer Jezabel? Jezabel, recordarás que a Jezabel posiblemente había una mujer en la iglesia que se identificaba como profetisa, pero Jezabel es un nombre simbólico de seducción a la idolatría y a la inmoralidad. El nombre Jezabel nos habla de la influencia, esa influencia que presiona sobre los creyentes. Y realmente este nombre es muy característico porque en el Antiguo Testamento recordarás que Jezabel fue la peor reina que tuvo Israel, casada con el peor rey que tuvo Israel. Y podrás luego, y te animo a que lo hagas, leer en el primer libro de Reyes, capítulo 16 en adelante. Cuando Acab, el rey, se casó con ella, esta mujer Jezabel influyó sobre él de tal manera que trajo a la idolatría a Baal, trajo la adoración a Baal al pueblo de Dios, incitó a su esposo y incitó a toda una nación hacia la idolatría y a la inmoralidad al pueblo de Israel. ¿Sabes qué hizo esta mujer? Ella estableció lugares de adoración a los falsos dioses y aquellos que no cedieron a las incitaciones de Jezabel, como los profetas de Dios, entonces ella los persiguió y ella los asesinó. Recordarás a Elías que él huyó ante la amenaza de esta mujer. Ahora, en Tiatira, Jesús está usando el nombre de Jezabel como un nombre simbólico, como un nombre que va a representar esa influencia, esa incitación a ser infieles al Señor. Esta Jezabel en Tiatira desviaba a los miembros de la iglesia de la adoración al verdadero Dios y los llevaba a prácticas que tenían que ver con inmoralidad e idolatría. Ella permitía, la iglesia era tolerante y permitía que ella enseñara y seduciera a sus siervos, a los siervos de Jesucristo. ¿Qué ocurrió? Ella presentó un camino más fácil y ligero de procurar ser cristiano sin desconectarse del mundo. Pero que realmente lo que hacía era alejar a la iglesia, alejar a los cristianos de Cristo. Ahora, ante esta mujer, ante esta influencia, ante esta falsa enseñanza y práctica, ¿qué hacía la iglesia con ella? Jesús les dice: tú toleras a esta mujer Jezabel. Tolerancia, una palabra que, como algunos le han dicho, una palabra con dos significados. Antes de pronto, y recordarás o pudiéramos buscar el significado de la tolerancia hace unas décadas, tolerancia era reconocer y respetar las creencias de otros, sus prácticas, incluso sin compartirlas, sin estar de acuerdo con ellas, y soportar o sobrellevar con alguien o algo que no nos gusta en particular. Pero ahora se habla de una nueva tolerancia, nueva tolerancia que esta nueva tolerancia dice que la verdad es relativa y que cada persona y comunidad y sociedad tienen sus propias verdades. Y como hay muchas personas y hay muchas comunidades, entonces hay muchas verdades. Ahora, en la práctica, esta nueva tolerancia quiere imponer sus creencias y sus prácticas a otros. Y de manera irónica no es tolerante
con aquellos que viven y piensan diferente a ellos. La iglesia estaba viviendo allí este tipo de situaciones, estaba siendo tolerante con Jezabel, con sus ideas, con sus enseñanzas, con sus prácticas. Aunque la iglesia estaba siendo elogiada en parte por su amor, luego llegó un momento donde estaba viviendo en una idea distorsionada del amor. Ellos decían amar, pero no corregían. Ellos decían amar, pero no amonestaban a sus miembros de la iglesia en cuanto a su pecado. En nombre del amor toleraban lo malo, y es como si dijeran, y como a veces se escucha hoy en día, bueno, ¿y quién soy yo para juzgar a otros? Allá cada quien con su vida. Los amo, pero no interfiero en sus vidas. No llamo al orden a mis hermanos, y entonces en aras de mantener el amor renunciamos a la verdad y a la piedad. Como dijimos antes, haciendo alusión a la ciudad, en la ciudad de Tiatira habían gremios, y cada gremio tenía su propio Dios, y la situación era algo más o menos así. Estás en Tiatira, y no solo pensemos allí, sino tratemos de verlo de una manera directa a nuestros días. Si quieres progresar en este mundo, entonces allí en Tiatira tienes que hacerte miembro de un gremio obrero, y esto implicaba entonces adorar a su deidad. Se esperaba entonces que asistas a las fiestas del gremio y comas los alimentos que te servían, y una porción de estos alimentos era ofrecido a la deidad de ellos, y luego tenías que recibir en tu mesa los alimentos como un regalo de este Dios. Luego, cuando la fiesta terminaba y empezaba la verdadera diversión, entonces, groseramente hablando, no tendrías que marcharte, a menos que entonces desearas ser objeto del ridículo y de persecución. ¿Qué opciones tienen los cristianos en este contexto? Rápidamente pudiéramos decir fácil, permanecer fieles a Cristo, y sí, esa es la decisión que debe tomar el cristiano. Pero entiende muy bien la situación tan difícil en que estaban nuestros hermanos allí, y por qué la decisión de ser fieles al Señor era tan importante. Imagina en ti, tienes un oficio, y para desempeñarlo debes pertenecer a un gremio. Y si sales de ese gremio, pierdes tu trabajo, pierdes tu sustento y pierdes tu reputación en la ciudad. Y por eso puedes sufrir privaciones, viene el hambre y viene la persecución. En cambio, si decides permanecer en el gremio y asistes y cedes y toleras ciertas cosas, entonces asistes a estas fiestas inmorales, comes algo de estos alimentos ofrecidos a los ídolos y llegas y cometes inmoralidad. ¿Y qué ocurre? Terminas negando a Cristo. ¿Y qué está diciendo Jesús? El que observa su iglesia está siendo tolerante con el pecado. Entonces Jezabel es un ejemplo, un símbolo de aquellos miembros, de aquellas personas que buscan las bendiciones de Cristo perteneciendo a la iglesia sin querer renunciar a los pecados que les gusta cometer fuera de la iglesia. Es cuando tal vez tú a ti mismo tratas de convencerte y tratas de convencer a otros que hay costumbres que, aunque no concuerden con la fe cristiana, no tienen nada de malo. Es cuando tratas de justificar tus actos inmorales, de alguna manera, incluso involucrando a otros. Recordemos de las otras iglesias que la intención de los seguidores de Balaán en el verso 14, capítulo 2, de los Nicolaitas en el verso 6 y 15 y de Jezabel en esta iglesia es la misma. ¿Cuál era la intención siempre? ¿Y a qué estamos expuestos y por qué debemos tener temor de Dios y estar muy atentos? Porque hay quienes buscan y Satanás busca engañar al pueblo de Dios, convenciéndonos de que adoptemos un estilo de vida que nos permita ser aceptados en el mundo y seguir siendo miembros de Cristo. ¿Ves entonces el peligro? ¿Ves el peligro no solo para nuestros hermanos allí? ¿Ves el peligro hoy para nuestras vidas? Al aceptar un estilo de vida que te exige el mundo, para entonces no ser
rechazado o marginado, y al mismo tiempo entonces identificarte como cristianos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo tolerantes con el pecado? Y entonces aquí Jesús le hace él mismo el llamado a la Jezabel de Tiatira. Y llegamos entonces a la advertencia, llegamos al llamado de Cristo a su iglesia, y es arrepiéntete. Jesús le habla a esta mujer Jezabel, a estas personas que estaban siendo influenciados por ella, y le dice en el verso 21, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Ahora, estas palabras que leemos, debiéramos verlas como palabras de misericordia de parte de Cristo. Léelas otra vez. Puedes poner tus ojos otra vez en las primeras 4 palabras del versículo 21. Le he dado tiempo. Le he dado tiempo. Y es que las advertencias que el Señor hace no solo ponen al descubierto la condición espiritual de la iglesia o de nuestras vidas. Sus advertencias son un llamado al arrepentimiento. Su paciencia es porque Él quiere que vengamos al arrepentimiento. Y en la historia bíblica vamos a encontrar esto siempre. Cuando el pueblo de Dios se iba tras otros dioses y habían vivido en el pecado sin arrepentimiento, Dios hablaba de muchas maneras llamando a su pueblo con advertencias para que vinieran a Él en arrepentimiento. No bastaba con que la gente fuese llamada a la fe y se sintiera condenada. Para ser redimidos, para ser restaurados, debían acompañar esta fe con arrepentimiento. ¿Sabes cuál es el peligro para tu vida y mi vida hoy? El peligro está en que nos sintamos cómodos con el pecado. Alguien escribió diciendo que tendemos a vernos a nosotros mismos como principalmente buenos. Y entonces comenzamos a minimizar nuestras deficiencias, comenzamos a ver no tan graves nuestros fracasos morales. Entonces, ¿qué pasa? El pecado se convierte en algo familiar para nosotros y estamos entonces contentos con el pecado. Y luego vamos y justificamos lo malo que hacemos, por lo que entonces nos hace sentir mejor con nosotros mismos porque queremos callar nuestra culpa. El pecado ofrece satisfacer de nuestros deseos, por lo tanto se convierte en algo atractivo. ¿Y qué pasa? No vemos las cosas como Dios las ve. Y no estamos de acuerdo con su estándar de santidad. Por lo tanto, aquí quiero hablarles muy claramente de algo, mis hermanos. El papel tan fundamental del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo busca y quiere, ha planeado conseguir que veamos las cosas como Dios las ve. En la conversión, por ejemplo, el Espíritu Santo abre nuestros ojos para que veamos el pecado de la manera en la que Dios lo hace. Y luego, al caminar siendo discípulos de Cristo, constantemente nuestra mente está siendo transformada de tal manera que veamos como corrupción, como algo horrible, aquello que es horrible y detestable para el Señor. Dice el verso 21, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Aquí te pregunto, una vez más, ¿te identificas con este versículo? ¿El Señor te ha dado tiempo para que vengas a Él y no quieres? ¿El Señor cuántas veces te ha llamado y ha cerrado tus oídos a su voz? ¿Has sido tolerante con el pecado? Y el Señor una y otra vez te ha llamado para que vengas a Él y no quieres arrepentirte de tu inmoralidad. Pero yo pregunto y yo digo, ¿qué debe tener un verdadero arrepentimiento? Porque tal vez has sentido pesar o has sentido culpa por tu pecado. Y arrepentimiento para todos los que me escuchan hoy no es solo sentirse mal por el pecado.
Necesitamos con urgencia que el Espíritu Santo intervenga en nuestros corazones, obre con su poder y nos convenza realmente del pecado. Y quiero mencionarte rápidamente qué debe tener un verdadero arrepentimiento. Primero, un verdadero arrepentimiento debe tener una conciencia del pecado. Es decir, piensa en esto. Todos pecamos todo el tiempo y pecamos mucho. Debido a esto, parte de la obra de convicción del Espíritu Santo es hacernos conscientes de cuán pecadores somos. Él nos muestra cuán mal cometemos y con cuánta frecuencia pecamos. Aún aquellos pecados espectaculares, aún aquellas buenas obras que contaminamos con nuestras malas intenciones. Él viene y nos da una conciencia de pecado. Allí comienza a trabajar el Espíritu Santo para llevarnos al arrepentimiento. Luego, ¿qué hace Él? Genera y provoca en nosotros la repulsividad por el pecado. Cuando el Espíritu Santo nos convence de Él nos muestra que nuestro pecado es realmente repugnante, que es detestable, que es nauseabundo, que el pecado en nuestra vida es una asquerosa corrupción que está pudriendo nuestros cuerpos y nuestras almas. Y eso es algo que solo podemos ver si el Espíritu Santo obra de esa manera en nuestra vida. Él nos hace ser conscientes que el pecado que cometemos, cualquiera que sea, es tan terrible que requirió la muerte del único Hijo de Dios para salvarnos. Luego el Espíritu Santo nos lleva entonces a ver lo ofensivo del pecado. Bajo la convincente obra del Espíritu de Dios llegamos entonces a comprender que nuestro pecado es grave porque ofende el carácter santo de Dios, porque viola su santa ley y entonces merecemos su ira. Él nos hace darnos cuenta que estamos perdidos y condenados y descubrimos entonces que el juicio que Dios ha establecido, descubrimos y nos damos cuenta que lo que Cristo ha dicho hacer con nuestras vidas a causa de nuestro pecado es cierto, es real y que lo único que podemos esperar es su ira y su castigo. Y entonces llegamos a un punto en el que entramos en un desespero a causa del pecado. El pecado nos pone en una posición y esa convicción del Espíritu Santo nos lleva a una posición de desesperanza porque nos hace ver que somos incapaces de agradar a Dios o de ganar algo del amor de Dios. Debido a la corrupción del pecado en nuestras vidas, no podemos en nada agradar a Dios y mucho menos salvarnos a nosotros mismos. Es debido a que el pecado nos pone en esta condición de desesperación que somos completamente entonces dependientes de la gracia de Dios para recibir su perdón y su salvación. Así entonces la obra del Espíritu Santo es la que nos lleva a este entendimiento. Nos hace dejar de buscar desesperadamente la salvación por nuestro propio mérito para comenzar a ver únicamente a Cristo y a su gracia. ¿Y qué hace entonces el Espíritu Santo? Luego de todo lo que Él ha provocado en nuestro corazón, nos conduce al arrepentimiento. Nos conduce al verdadero y genuino arrepentimiento y en fe creyendo que Dios nos perdonará todos nuestros pecados y nos limpiará de toda nuestra maldad. Entonces podremos orar como oró y leemos la oración en Esdras 9:6. Y le dije en oración: Dios mío, estoy confundido y siento vergüenza de levantar el rostro hacia ti, porque nuestras maldades se han amontonado hasta cubrirnos por completo. Nuestra culpa ha llegado hasta el cielo. ¿Será esta nuestra oración? Mis hermanos que me escuchan en esta mañana, tú que no has conocido a Cristo para salvación, que me escuchas en esta mañana, esta sería tu oración. Solo lo será si estás realmente convencido de tu pecado, si realmente entiendes que Dios te ha dado tiempo para que vengas y te arrepientas. Pero leemos que esta mujer no quiso arrepentirse. ¿Qué vas a hacer tú? Jesús entonces es paciente, misericordioso, pero advierte. Y en los versículos 22 y 23 leemos: mira, presta atención, como no ha querido arrepentirse, voy a traer juicio.
La postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Verso 23, y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Realmente, si hay palabras fuertes de leer, de digerir en la Escritura, son estas. Leer acerca del carácter santo de Dios. Estamos viendo que allí en la iglesia habían personas que toleraban el pecado, que eran blandos ante el pecado en sus vidas y en otros. Y no hablo de condenar o juzgar negativamente a otros, hablo de el temor reverente que debe caracterizar a la iglesia, de preservar la santidad y la unidad. En amor, claro está. Y entonces, aunque eran tolerantes, estas palabras de los versículos 22 y 23 nos dejan ver que Cristo no es tolerante con el pecado. No confundas su paciencia, no confundas las palabras "le he dado tiempo" como una tolerancia de parte de Cristo hacia nuestro pecado. Él está diciendo: te he dado tiempo, pero no quieres arrepentirte, así que traeré juicio. Él enviaría juicio sobre Jezabel y sobre los que adulteraban con ella, sus amantes. Y recuerda, es muy gráfica estas palabras. La fidelidad a Cristo está descrita en términos de una relación matrimonial. Y Jezabel incitaba a los miembros de la iglesia a serle infiel desde el corazón y la mente hasta las prácticas, serles infiel a Cristo. Por eso entonces no solo Jezabel, sino aquellos que adulteraban con ella y luego sus hijos, es decir, sus seguidores, quienes siguen esa vida, está hablando Jesús, que han diluido la santidad. Aquellos que se hicieron seguidores de este tipo de prácticas y de este falso cristianismo serían disciplinados. Jesús nos está diciendo aquí que Él es quien escudriña la mente y el corazón, y lo hace aún cuando Él considera necesaria su acción disciplinaria. Él tiene ojos como llama de fuego, Él que tiene sus pies de bronce en medio nuestro. Él es el juez y señor de la iglesia. Recuerda por dónde va a comenzar el juicio, y es por la casa de Dios. Al dar tiempo el Señor para el arrepentimiento, y entonces al no querer dejar el pecado, el Señor tiene que entrar a disciplinar. Y no digo esto ni con orgullo, mis hermanos, guardo mi corazón de esto. No digo esto ni siquiera con morbo, tal vez, como deseando que algunos sean disciplinados. Entiéndame que lo que estoy diciendo es un llamado a todos nosotros urgente a no tolerar el pecado en nuestras vidas. Porque si consentimos el pecado en nuestras vidas, si consentimos el pecado entre nosotros, si diluimos el evangelio y hacemos un evangelio a nuestro acomodo, tarde o temprano, en el momento que Cristo lo decida, Él mismo va a tener que entrar a disciplinar a su iglesia. La Biblia nos enseña, y leemos por ejemplo en Corintios cuando Pablo escribe, y aquí en Apocalipsis, que cuando los pastores de la iglesia, cuando el liderazgo de una iglesia no está siendo un estorbo en el pecado de los miembros, tanto de su propia vida como en el pecado de la congregación, en algún momento Cristo mismo tiene que entrar y disciplinar a su iglesia, y comenzará por sus mensajeros en la iglesia y luego con la iglesia. Con sus ojos de fuego el Señor ve la falta de voluntad para tomar decisiones ante el pecado. Él te conoce. Él me conoce y sabe qué tan dispuestos estamos para serles fiel a Él. Yo quiero llamarte con urgencia en este momento, por favor, a que seas leal y fiel con todo tu corazón al Señor. Es decir, no evites y no corras a tu lealtad al Señor, que por evitar algún tipo de sufrimiento o por evitar ciertas situaciones incómodas ante otros, termines siendo tolerante ante el pecado. Sabes que el Señor nos está diciendo: yo veo eso, mis ojos están observando. Entonces,
Cuando el Señor examina nuestros corazones, quiero decirte, siempre es para nuestro beneficio. Siempre es para nuestro bien. Él quiere hacerte bien, aun cuando nos disciplina, quiere hacernos bien, porque somos sus hijos. Hebreos 12 nos dice que el Señor al que ama, al que toma por hijo y le ama, aún lo disciplina, porque quiere que participemos de su santidad. Él quiere que seas partícipe de la naturaleza de Él, que le des gloria a Él en toda tu vida y vivas para Él amándole con todo tu corazón. Pero a veces nuestra lealtad se ha dividido. A veces nuestra lealtad se ha fracturado. El Señor nos ha dado tiempo y nos llama hoy al arrepentimiento. Llegamos a los versículos 24 y 25 y el Señor le dice a su iglesia, a aquellos que no se han contaminado, les dice, retén lo que tienes. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Se dirige a unos dentro de la iglesia que no habían seguido esta falsa enseñanza, a aquellos que habían procurado mantenerse fieles al Señor. Esta falsa doctrina y enseñanza que se usa para hablar, como les dije al principio, de solo mentiras que conducían a un mal vivir. Y les dice, lo que tenéis, retenedlo. Lo que es tuyo, no lo pierdas. No te voy a pedir más. Jesús está diciendo, no te mando nuevas cosas, te mando lo que siempre te he mandado. Pido de ti lo que siempre te he pedido, que me ames sobre todas las cosas, que retengas lo que tienes, que seas fiel hasta el final, que retengas con firmeza lo que tienes, lo que te he dado. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que debes retener? Pudiéramos volver al verso 19, cuando dice, yo conozco tus obras. Retén tu amor, retén tu fe, retén tu servicio, retén tu perseverancia, retén las obras buenas que han estado creciendo en tu vida. No abandones eso, nos dice el Señor hoy. No flaquees aún ante la presión de un mundo que te quiere que se quiere mostrar atractivo hacia ti. No flaquees, retén lo que tienes, abraza lo que tienes en Cristo y no cedas a la tentación de querer y pensar que puedes ser fiel a Cristo siendo leal al mundo también. Jesús nos está diciendo, retén tu fidelidad, tu amor, no abandones tu lealtad al Señor. ¿A qué costo? Al que toque pagar, al precio que toque. Mis hermanos, ¿para quién vamos a vivir? Sino para aquel que dio su vida por nosotros. ¿Para quién vamos a vivir? Sino para aquel que nos amó con amor eterno. ¿Para quién vamos a vivir? Sino para aquel que derramó su sangre en la cruz, para que ya no vivamos para nosotros, sino para Él. Y ese es el mayor gozo, el mayor deleite que tú puedes tener en esta vida y luego en la eternidad. Llegamos entonces a los versículos 26 y 29 donde encontramos la promesa. Y al vencedor, recuerda, Cristo a cada iglesia le ha dado una promesa hermosa y todas ellas son para nosotros al atender a su voz. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, el llamado a ser fieles, a salir triunfantes, vencedores, a través de la fidelidad y obediencia al Señor hasta el final, hasta que Él venga. Al vencedor, el vencedor, dice Cristo, es el que guarda mis obras hasta el fin. ¿Quién es el que será triunfante? Aquel que guarde en fidelidad mis obras.
Y obras es muy llamativo e importante en estos mensajes. Algunos seguían las obras de Jezabel, recuerdas en el verso 19 y 22, y debían arrepentirse de esas malas obras. En el verso 23 Jesús advierte que dará entonces a cada uno según sus obras. Y ahora llama a ser fieles y guardar las obras de Jesús hasta el fin, guardar su palabra hasta el fin. Las obras en las que la iglesia debe mantenerse fiel son un constante y contraste también de las obras de pecado descritas en este mensaje. Cada uno de nosotros que decimos ser cristianos debemos caracterizarnos por esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Recuerda, el Evangelio dice que no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Es un llamado a ser fieles y a permanecer en una vida piadosa de manera personal en nuestro corazón y a vivir una vida piadosa como iglesia local. Vida y adoración no solo debe caracterizarse por un celo por la buena y sana doctrina. Vida y adoración debemos caracterizarnos por un amor fiel y leal al Señor y por amor genuino entre nosotros, aun cuando eso requiera llamarnos al orden entre nosotros. Vida y adoración debe caracterizarse también por una vida piadosa, por hombres y mujeres que amamos al Señor, que alumbramos con el Evangelio, con nuestras palabras y con nuestras vidas. Y vida y adoración debemos ser fieles hasta el fin, mis hermanos y hermanas. Jesús dice, recibirán autoridad sobre las naciones, las gobernarán, o pudiéramos decir, las pastorearán. Tendrán y tendremos la misma autoridad de Jesús. Jesús le dará a su iglesia dominio sobre las naciones, sobre esos pueblos que están en contra de Cristo. Un día Apocalipsis nos dice, Él le dará victoria a su iglesia sobre aquellos que la persiguieron, sobre aquellos que quisieron hacerle daño, sobre aquellos que quieren destruir la iglesia. La iglesia triunfará para la gloria del Señor. ¿Y sabes qué más les promete Jesús? Les daré el lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero de la mañana? Jesús mismo. ¡Qué hermoso! Él promete darse a sí mismo a su iglesia. Apocalipsis 22:16 dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Él se dará a sí mismo. Él, su presencia, su favor, su benevolencia será dada directamente a aquellos que salgan triunfantes. Mis hermanos, todos aquellos que me han escuchado en esta mañana, al revisar estos primeros 4 mensajes a las iglesias, podemos ver los peligros que todavía existen para el pueblo de Dios. Como en Éfeso, podemos tener celo por la doctrina, pero al mismo tiempo perder nuestra devoción a Dios. O como Tiatira, nuestro amor puede estar aumentando y sin embargo nos falta el tipo de discernimiento que es necesario para mantener la pureza en la iglesia. Como Pérgamo y Tiatira podemos ser tolerantes del mal que contristamos al punto de hacerlo al Espíritu Santo y estemos invitando al juicio del Señor sobre nosotros. Para nuestros hermanos allí, ser fiel al Señor era como cometer una especie de suicidio económico, porque rechazaban los requisitos mínimos para ser miembros de un gremio. Cada generación de la iglesia del Señor siempre ha tenido que hacer frente a esta pregunta: ¿hasta qué punto hemos de aceptar y adoptar las normas y prácticas de nuestra generación? ¿Confiamos en última instancia en el mundo para nuestra supervivencia? ¿Confías en el mundo para sobrevivir y para tu supervivencia? ¿O vamos a mirar al Dios que, como la Biblia dice, proveyó maná en el desierto? ¿De quién dependemos en última instancia para conseguir nuestro bienestar?
Mis hermanos y hermanas, en cualquier gremio, en nuestro presente, existen también presiones y tentaciones. En cualquier lugar donde vivimos, en cualquier entorno, hay presiones y tentaciones que quieren llevarnos a flaquear en la fe por mantener algo. Un trabajo, un nombre, una comodidad, un sueldo, una reputación, lo que sea. Vivimos en un mundo que proclama la tolerancia, pero cuando son los cristianos los que trazan líneas morales desde la Escritura, esa tolerancia termina. Entonces, no solo hablamos de un asunto económico, hablamos de tentaciones que comprometen nuestros principios. Te pregunto hoy, ¿crees que hay verdades absolutas? Irónicamente, hoy se afirma que el relativismo es lo único absoluto. Nos hemos dado cuenta que mientras el mensaje a Éfeso advierte a la iglesia sobre los peligros de tener doctrinas sin amor, la carta a Tiatira nos advierte de los riesgos, del peligro de un amor blando que tolera todo y no juzga nada. Tal vez tú no niegues verdades centrales del Evangelio como la divinidad de Jesús, su muerte y resurrección, pero tal vez, y solo tal vez, estás comprometiéndote con enseñanzas que deterioran la moral cristiana. Yo te pregunto hoy, ¿has vivido un cristianismo que tolera cosas, que tolera todo, que tolera pecado? ¿No llamas pecado a lo que Dios sí llama pecado? ¿Estás comprometido realmente a seguir fielmente a Cristo? ¿O ese compromiso es condicional a las circunstancias, a las presiones y a las comodidades? Una vez más, hoy hemos sido llamados a permanecer fieles hasta el fin, hasta que Cristo venga. Y las amenazas a nuestra fidelidad son distintas en cada iglesia, en cada oyente y en cada creyente, pero para algunos puede ser la persecución, para otros la falta de amor o en otros comprometer sus convicciones ante el pecado en el mundo. Hoy hemos visto que aquel que escudriña nuestras mentes y corazones nos está dando tiempo para arrepentimiento. ¿Qué caminos tenemos? ¿Qué opción tenemos? Vive a los pies de la cruz. No seas engañado por ese sobreénfasis de la prosperidad, la salud, la riqueza como una evidencia de ser verdadero cristiano. La Biblia nos llama a tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. No es un llamado a la pobreza, es un llamado a morir a nosotros mismos y amar a Cristo sobre todas las cosas. Yo pregunto hoy a todos, ¿qué vamos a hacer luego de oír lo que el Señor nos ha dicho hoy? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir siendo tolerantes con el pecado? Allá en el monte Carmelo, cuando estaba Acab y Jezabel, el profeta Elías exhortó a los israelitas para que se apartaran de esa primera Jezabel. El primer libro de Reyes 18:21 dice: Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no respondió ni una palabra. Elías les está diciendo, en otras palabras, ¿hasta cuándo van a estar cojeando en dos muletas? Tienes tu corazón y tu mente dividida en dos opiniones. Decide hoy a quién seguir, a Dios o a los Baales de este mundo y de esta generación. Luego, en el Sermón del Monte, Jesús también decide hacer el mismo llamado en Mateo 6:24, cuando dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Santiago, en su carta en 4:4, él agrega: oh almas adúlteras, qué palabra más fuerte. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo estás ante Dios hoy? ¿Cómo es tu lealtad a Cristo hoy? ¿O cómo es tu lealtad ante el mundo? La exhortación de Cristo a las iglesias es: arrepiéntete, cambia de parecer.
Tanto tú que no has sido salvo, que no has venido a Cristo, que no has puesto tu fe en Jesús para salvación, necesitas arrepentirte, pero también tú, la iglesia, el creyente, yo como hijos de Dios, necesitamos arrepentimiento en nuestro pecado. Él nos está dando tiempo, pero ese tiempo terminará. Si no nos arrepentimos, si no le hacemos frente al pecado en nuestras vidas, el Señor puede juzgarnos y, como dice Apocalipsis 2:5, quitar nuestro candelero. Mis hermanos, de las cosas más trágicas que pueden ocurrir es cuando una iglesia local gradualmente abandona la fe y pierde su testimonio por Cristo. Cristo es compasivo. A muchos ha dicho hoy, les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse. No podemos tener dos señores. No podemos decir amar a Cristo y adulterar con Jezabel. Debes recordar con estos mensajes que Dios recompensará a quienes sean hallados fieles. Recuerda que la iglesia es un candelero que ha sido puesto para brillar con todo su esplendor, con toda la luz de Cristo. Lo que Él nos promete por mantenernos fieles a Él es realmente hermoso, glorioso y eterno, totalmente diferente a lo que la Jezabel de nuestros días nos puede ofrecer. Tiatira, la iglesia allí toleró el pecado. Nosotros no hagamos lo mismo. Cristo nos conoce y nos dice, retén lo que tienes hasta que yo venga. Y termina diciendo este mensaje, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Cristo, tú que tienes tus ojos sobre nosotros, nos has hablado una vez más. Pedimos que tú, Espíritu Santo, provoques en nosotros un temor reverente que nos mueva al genuino arrepentimiento. Perdona nuestra tolerancia hacia el pecado. Perdona, Señor, nuestra flaqueza, nuestro caminar blando. Hoy con un corazón arrepentido venimos ante ti y pedimos, Señor, que no solo en este momento, sino que en estos días, tu palabra nos redarguya. Tu Espíritu Santo no nos deje quietos, nos incomode nuestro pecado, por favor. Perdónanos por contristarte, Espíritu Santo. Convéncenos realmente de nuestro pecado y produce y provoca en nosotros la verdadera fe, el verdadero arrepentimiento, aun en aquellos que no lo han tenido. Aquellos que me han escuchado hoy, sálvalos. Produce la fe y el arrepentimiento que los hace ser hijos de Dios. Y a tu iglesia, Señor, a tu iglesia, a vida y adoración, tus ojos puestos sobre nosotros. Nos has hablado y queremos ser atentos, tener oídos a lo que tu Espíritu Santo nos ha dicho. Que seas glorificado en medio nuestro. Que tu gloria brille y alumbre a través de nosotros a este mundo. Y Señor, sí, queremos ser fieles, fieles a ti en todo tiempo. En tu nombre oramos y agradecemos. Amén. Una vez más, el Señor les bendiga, les amamos enormemente y que el Señor siga hablando y trabajando en nuestros corazones de manera personal y como iglesia. Y recuerden, Jesús nos da vida y respondemos a Él en adoración. Firme en la fe, mis ojos puestos en Él. Aunque mi mundo caiga,